Evangelio de Juan, capítulo 4. Gracias, Señor. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Verso 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, te damos gracias esta noche por darnos el privilegio y la bendición de estar aquí delante de tu presencia, no siendo muchas veces merecedores, pero tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por cada hermano y hermana que se ha esforzado en venir. Y si alguien por vez primera, yo te pido que tu palabra sea de impacto, sea, Señor, tocando cada vida, cada corazón, libertando cada alma, sanando cada cuerpo enfermo y despojando, Señor, toda obra de las tinieblas de la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse dando un fuerte gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Cuando nosotros leemos el Génesis, especialmente el capítulo 1, nos encontramos con la creación de todas las cosas en la tierra. Pero hay 2 aspectos allí que llaman mucho la atención. Dios dijo que produzca la tierra hierba verde, cuya semilla esté en él, y que se produzca todo árbol que dé fruto, cuya semilla esté en el fruto. Y eso indicaba que Dios estaba seleccionando cada una de estas cosas que creaba, que iban a servir de vida, de salud, de alimento para el ser humano que iba a ser creado después. Y de hecho, Dios, para que esta creación o estas cosas que estaba creando no fueran solo del momento, le dio la capacidad de multiplicarse a través de la semilla que Dios había colocado en estas cosas creadas, como son las plantas, la hierba, los árboles frutales, hortalizas y toda la vegetación que nosotros conocemos. Luego Dios, de la misma forma, cuando le dijo a todos los animales creados, sean terrestres, volátiles, sean del mar, que se multiplicaran según su género. Y para que se multiplicaran, Dios los creó macho y hembra. Y de hecho,
que también Dios colocó una semilla en el macho para que pudiera de esa manera concebir la hembra y poder tener sus crías. Cuando Dios creó al hombre fue lo mismo, pero en el principio no lo era. Dios encargó a Adán todo el trabajo en el huerto, pero Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, porque era necesario que el hombre se reprodujera. Era necesario que el hombre llenara la tierra. Y entonces dijo: le haré ayuda idónea para él. Esta ayuda idónea tenía dos aspectos fundamentales. La primera, ser el complemento para que Adán o el primer hombre colocara la semilla, que por supuesto, hablando técnicamente, es el semen, el espermatozoide, colocado en el útero de la mujer para que éste, al llegar al óvulo, pudiera producirse la vida del ser humano. Dicen que son por lo menos 300 millones de espermatozoides que llegan en el útero de la mujer y que avanzan y avanzan y van muriendo en el camino por diferentes razones que no voy a pararme a explicar, pero del cual, de todos esos millones que luego van muriendo y van quedando miles, solamente uno logra fecundar. De todos esos millones. Pero eso es la semilla, el aporte que Dios puso en el hombre. Y de esa forma establecer también los genes y establecer los rasgos, el parecido del padre o de la madre. El hecho es que era necesaria la mujer para la reproducción, pero también para que fuera ayuda idónea. Y cuando hablamos de ayuda idónea, estamos hablando de alguien que va a ir a la par con el hombre, que va a entender al hombre, que lo va a ayudar en el propósito, en el desarrollo del hombre. Desde el principio se entendió siempre que el hombre era el conquistador, el descubridor, el que trabajaba, el que aportaba todo el bienestar para la mujer y para sus futuros hijos. Así se entendió siempre. El hombre era el que tenía la capacidad de poder proveer, alimentar y dar un lugar para la familia. Pero el hombre en realidad no lo puede hacer solo. Era necesaria una ayuda idónea para él. Por eso es que vemos que la mujer, Dios le ha dado el don de la multiplicación. La mujer multiplica, no solamente en el caso de los hijos. El hombre aporta la semilla y la mujer multiplica esa semilla. Y por eso el hombre puede tener varios hijos. Antiguamente, tener bastantes hijos era una bendición muy grande. Y hasta el día de hoy lo es.
Solo que el pensamiento del hombre ha cambiado. Su estilo de vida, las circunstancias, las necesidades y la poca fe no le permiten a las personas creer en que tener muchos hijos sea una gran posibilidad y una gran bendición. Todo lo contrario, piensan que es como una especie de maldición tener muchos hijos. Así lo ve la gente. Así lo ven incluso los creyentes de ahora. Y las personas que no eran creyentes en la antigüedad no pensaban así. Tenían muchos hijos. Había mucho amor para la familia. Había mucha responsabilidad para la familia. Así que la mujer multiplica lo que el hombre le aporta. Pero también la mujer multiplica y transforma todo lo que el hombre le da. Si el hombre le da un diario para abastecer las necesidades de la casa, ese diario la mujer lo multiplica de una manera que se cubran todas las áreas principales del hogar. Sea comida, sea ropa, sea cosas, cualquier aspecto de la vida, la mujer lo multiplica. En un hogar, bendito el Señor. Se tiene la capacidad de hacer eso, porque es el complemento, es la ayuda idónea. El hombre, si usted analiza, no tiene que preocuparse por los aspectos. Antiguamente no había dinero, pues él proveía el animal que cazaba, él proveía todas las cosas, trabajaba, armaba la casa, pero la mujer era la encargada de hacer que esa casa funcione, de que esa casa fuera un hogar. Los hombres no podemos hacer eso. Los hombres no podemos transformar una casa en un hogar. Esa es una función especializada que tiene la mujer. Ella establece el hogar. Ella cuida del hogar. Ella atiende el hogar. Así es como funciona. Hoy en día, las posibilidades de igualdad con el hombre en los aspectos del trabajo, académicos y en todo lo relacionado con el desarrollo de esta civilización o civilizaciones modernas, ha cambiado la mentalidad de la mujer. Y la mujer ahora ha perdido esa bendición de formar el hogar. La mujer está dedicada ahora a los negocios, está dedicada a las profesiones y lo hace bien. Y nadie está en contra de eso. Yo tampoco estoy en contra. Pero cuando analizamos las escrituras, vemos que aunque por un lado eso ha generado un bienestar económico, sin embargo, ha hecho que deje de funcionar el aspecto del hogar. Porque por causa de esas labores, las mujeres no quieren tener hijos. Y tener un solo hijo puede ser una bendición, porque los hijos siempre son una bendición, pero tener más hijos es más bendición. Un solo hijo, una sola hija, puede en el futuro
crear una gran soledad. Porque los padres trabajan por su hijo, por su hija, hasta que estos maduran y se van. Y entonces se quedan solos. Pero cuando tienen varios hijos, siempre el hogar está floreciendo. Siempre permanece ese círculo hogareño, ese ambiente familiar. Y eso es lo que trae felicidad. Eso es lo que da gusto. Están los hijos, están los nietos, está la esposa, está la familia. Y eso es una bendición muy grande. Una bendición que se prolonga con la cantidad de hijos que uno tiene. Pero un solo hijo, al final de cuentas, con el tiempo se pierde. Y si el hijo no sale bueno y sale malo, se pierde más rápido. Y si el hijo se muere, te quedaste sin hijos. Entonces, el Señor cuando dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra, le está hablando a un hombre y a una mujer que tenían una buena relación con Dios, que amaban a Dios, que obedecían a Dios y que tenían la bendición de Dios. Bajo esa base, bajo ese concepto, pues tener bastantes hijos era una gran bendición y un gran respaldo de Dios, porque eso era lo que Dios quería. Para eso creó a la mujer. No creó a la mujer para que gobernara al hombre, para que menospreciara al hombre, para que ella trabaje y el hombre esté en la casa. No, la creó para que ella fuera madre y para que ella fuera el complemento ideal del hogar, la que iba a establecer la felicidad en la casa, en el hogar. Siempre ha sido así. No es algo nuevo. La mujer cuando ha estado en el hogar ha criado bien a sus hijos. Los ha corregido, les ha establecido órdenes. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro. Ha impuesto autoridad. Y el esposo pues llega después del trabajo, pero todo está bajo control. Todo está bajo el orden de la mamá. Y es la que cuida hasta que llega el padre. Y el padre se encarga de los asuntos más complicados. El padre ve con regocijo cómo van creciendo sus hijos, la armonía que hay entre ellos. Y eso tiene una razón de ser. La madre, la mujer. Si la madre no está, si la mujer no está, sea por las razones que fueran, ese hogar deja de ser hogar. Porque ya no existe quien controle nada. Ya no existe quien diga, quiero esta casa de esta forma, quiero arreglarla de esta manera, quiero estos colores, quiero hacer esto, quiero este cuarto para mi hijo, quiero que mi hija esté aquí, o sea, esas cosas se perderían. No habría orden. El hombre está llamado a estar fuera a trabajar. Está llamado a eso. Los tiempos cambian y nosotros pensamos que al cambiar los tiempos y la manera de pensar de la humanidad, también tiene que cambiar lo que la Escritura dice. Eso es lo que pensamos muchas veces. A veces
consciente o inconscientemente, pensamos que así debe ser. Como los tiempos han cambiado y ya no estamos en la época de los patriarcas, ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos en la época de los apóstoles. Ahora la situación se ha puesto más diferente, más compleja. Entonces, esa parte de tener hijos, esa parte de que la mujer esté en el hogar, suena un poco a machismo, como dicen las feministas, eso es una filosofía patriarcal, etcétera, etcétera. Pero no es una filosofía nuestra, no es un mandamiento nuestro, no es que nosotros imponemos eso, es que Dios lo estableció así. Y Dios es el Dios que nunca se equivoca. Es el Dios que sabe lo que hace y sabe lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. Pero somos nosotros los que, como existen cambios en la sociedad, nos vamos adaptando a esos cambios y a esa mentalidad. Y comenzamos entonces a decir, bueno, tenemos ahora que vivir conforme la mentalidad del mundo en esta época. Y en esta época no se puede tener muchos hijos, porque el dinero no alcanza. ¿Cree usted que las necesidades han surgido en estos últimos tiempos? Siempre ha habido necesidad, siempre. Pero ¿cómo se formaron los hombres? ¿Cómo se formaron las dinastías? ¿Cómo se formaron esos grupos, esas comunidades familiares que llegaron a ser grandes? Se formaron por la unidad de la familia, porque el núcleo familiar se hizo fuerte. Y al principio costó trabajo. El hombre tuvo que emprender, el hombre tuvo que trabajar duro, pero luego en el camino va estableciendo un legado, va estableciendo roles, va estableciendo principios en sus hijos, en sus hijas, y estos van creciendo y se van complementando a las mismas circunstancias del hogar, de la familia, y comienzan a estudiar y comienzan a trabajar y todos comienzan a aportar y todos son uno y llegan a engrandecer. Y cuando se llegan a engrandecer, pues son una familia de buenas condiciones. ¿Por qué no pasa con todos? Porque no todos viven bajo los principios divinos. Porque el ambiente de maldad, el pecado, el adulterio, la borrachera, la mentira, el fraude, el robo, genera consecuencias, trae maldición, rompe el canal de bendición que Dios estableció. Los hijos, al tener malos testimonios, se rebelan. O el enemigo que logró entrar en el hogar destruye a la familia. Y entonces, ese núcleo familiar que era fuerte, que era una bendición, y que estaban unidos en el amor y en los proyectos de la familia, pues se quiebran, se rompen y todo se vuelve nada. ¿Quién es la persona que mantiene el vínculo, el núcleo familiar unido? La madre, la mujer.
Ella mantiene ese núcleo familiar unido. Ella enseña a que ellos amen a su padre, a que ellos lo respeten. Ella le da valor al trabajo de su esposo ante los hijos y dice: tu padre trabaja, se saca el ancho, se esfuerza para que tú vivas bien, para que todos nosotros vivamos bien. Hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Si el padre es un artesano, un carpintero, un zapatero, los hijos trabajan con él. Prueba de ello fue nuestro Señor Jesucristo. José era carpintero y nuestro Señor, siendo el hijo mayor, fue carpintero también. Por eso decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Pues Jesús también fue carpintero, porque él cumplió con ese rol del núcleo familiar. Los hijos siempre están involucrados en los negocios de los padres, en el trabajo de los padres. Apoyan, son una bendición. Pero es la madre la que promueve, es la madre la que exhorta todo el tiempo, es la madre que tiene bajo control toda esa multiplicación que se ha dado. La madre lo tiene bajo control. El padre es el protector, el que protege, el que no permite que nadie pueda destruir. Pero la madre es prácticamente la que cría, la que está allí con la familia. En los juzgados hay muchos hombres que piden la patria potestad de los hijos y le quitan los hijos a la madre. Ellos jamás van a poder criarlos, aun cuando estén bajo su tutela, bajo su poder. Ellos no pueden criar a los hijos. Los hombres no tienen esa capacidad para criarlos como los cría una madre. Quitarle a una madre los hijos es destruir a la madre y destruir a los hijos y destruirse él. Porque está rompiendo el núcleo que Dios ha establecido, el hogar. El hombre aportó la semilla, ellos son frutos de la semilla del hombre. Pero esas plantas son regadas, cuidadas, abonadas y enderezadas cada día por la madre que las cuida. La madre cuida, la madre está al tanto. Por eso Dios dijo: haré ayuda idónea para el hombre. Porque él va a hacerse cargo de las cosas fuertes en cuanto a la economía, en cuanto a la protección, en cuanto al cuidado de la familia. Pero la madre es la ayuda idónea, es la que va a estar allí cuando él no está. Ella va a ser el apoyo moral. Porque el ser humano, el hombre, ante la preocupación por la misma necesidad que existe, necesita un soporte. Necesita a alguien que lo reanime, alguien que lo conozca al revés y al derecho, alguien que lo motive, alguien que lo abrace y que le diga: todo va a estar bien. Alguien que le dé consejo. ¿Quién es ese alguien? Pues su esposa. La esposa es la que le va a dar a él ánimo, le va a dar a él fuerza de voluntad. Es la que va a doblar sus rodillas. ¿Acaso no está comprobado que son las mujeres las que más oran?
Ellas están de rodillas de madrugada, el hombre está roncando. Ella es la primera en levantarse y la última en acostarse. En lo espiritual, ella es un soporte espiritual para su marido. Clama a Dios. Si es una mujer cristiana, clama, llora en la presencia de Dios. Y eso hace que Dios proteja. Porque al proteger al hombre está protegiendo a toda la familia. Es como un campo de fuerza alrededor de toda la familia de ese hombre. Pero ese campo de fuerza se produce por la oración y las lágrimas de esa mujer, que es creyente. Es la que atiende al marido cuando está enfermo. Es la que está con los hijos toda la noche cuando están enfermos. El hombre no puede hacer eso. Por más que ame a sus hijos, el hombre le vence el cansancio, le vence el sueño, no puede, no resiste. Pero la mujer no, la mujer se puede amanecer con el hijo cargado, caminando por todo el cuarto, y lo hace. Es que Dios le ha dado esa capacidad, le ha dado esa resistencia. Es el complemento. Ella multiplica la bendición, multiplica los hijos, multiplica todas las cosas en el hogar. Ella hace que funcione el lugar donde habitan. Pero también, a través de estas palabras que hemos leído aquí en el capítulo 4 de Juan, encontramos que también ella puede multiplicar la semilla de la palabra de Dios. Porque cuando el Señor llegó al pozo de Jacob y se encontró con la samaritana, ella era una mujer pecadora. Era una mujer que su vida no había sido buena. Su vida se había desviado. No estaba dentro del núcleo familiar. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido, le dijo el Señor. Su vida era pecaminosa. No estaba dentro del rol que Dios había establecido, la familia, la contundencia de la familia. No estaba. Pero Dios quería hacerla volver a ese núcleo. Dios quería renovarla espiritualmente para que ella se convirtiera en la persona para la cual Dios la había creado, en la madre, la esposa, la que cuida el hogar. No la que está infeliz, sino estable. Y cuando el Señor habla con ella, el Señor le dice: si conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías y yo te daría agua viva para que no vuelvas a tener sed. El Señor no está hablando de lo físico. Él no está hablando de que te va a calmar la sed. No está hablando de eso. Él está hablando de la vida de ella, de su condición. Tú tienes sed espiritual. Tú no eres feliz. Tú no estás estable. Tú estás totalmente desconectada de lo correcto.
Tú necesitas volver a lo inicial. Tú necesitas reestructurarte. Y la única manera que tú lo puedes hacer es que yo coloque la semilla de mi palabra en ti. Y que la fuerza y el Espíritu de Dios que vivifica esa palabra esté en ti. Y ella lo entendió. Quiso contender con él al principio, pero luego lo entendió. Porque esa palabra que el Señor le habló cambió la vida de esa mujer. Ella salió de ese pozo y no se fue a su casa a llorar. No se fue allá a pensar qué iba a hacer. Ella comenzó a tocar las puertas de todos los vecinos de Samaria y a decirles: creo que he encontrado al Mesías. Me ha dicho todo cuanto yo soy. ¿Y alguna vez se ha preguntado qué pensaría la gente al escuchar eso? Que te ha dicho todo cuanto tú eres. ¿Y qué cosa eres? ¿Qué cosa eres tú? ¿Qué cosas son ustedes y qué soy yo? Solo ustedes y yo lo sabemos. Usted sabe quién es usted y yo sé quién soy yo. Y muchas veces nos vemos y nos conocemos en cuanto a cómo nos vemos. Pero ¿quién eres en realidad? ¿Quién era la mujer de Samaria? Me ha dicho todo cuanto yo soy. La gente diría: ¿qué cosa? ¿Quién eres? Pero la gente salió y fueron a buscar al Señor y lo encontraron. Según la Escritura, nos dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Ella llevó ese mensaje. Ella no era una evangelista, como algunos lo quieren poner. Ella no era una profeta, un apóstol. No. Estaba errada hasta en la doctrina que llevaba. Pero ella habló de Jesús. Y el Señor sabía que eso iba a pasar. Porque cuando llegaron los discípulos que habían ido a comprar comida y le dijeron al Señor: aquí está la comida para que comas, el Señor dijo: yo tengo otra comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y cuál es esa otra comida? Hacer la voluntad de mi Padre. Porque él sabía que la samaritana iba a hablarles a toda esa gente. Él no necesitó enviar de dos en dos a los discípulos para pregonar nada en Samaria. Él solamente le hacía falta esa mujer. Y tratar con ella fue más que suficiente para que ella sacara a todos los samaritanos de sus casas. El Señor colocó la semilla de su palabra y ella la multiplicó. Porque esa
es la bendición de la mujer. Multiplicar. Es el don que tienen. Y ella multiplicó. Porque sacó a todos los samaritanos. Y todos, muchos, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Este hombre me ha revelado lo que yo he hecho, todo lo que soy. ¿Quién es ese hombre? Creo que es el Mesías. Todos salieron. Pero dice en el verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y durante esos 2 días que el Señor comenzó a hablarles y a enseñarles, dice que creyeron muchos más por la palabra de él. En esos 2 días en que el Señor comenzó a hablarles, creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, muchos más de lo que habían creído en la palabra de la mujer. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hombres que cuando su mujer se convierte, la menosprecian, la desprecian, porque se ha convertido a Cristo. Esos hombres, por supuesto, en su ignorancia lo hacen porque no entienden la gran bendición que tienen de tener una esposa cristiana. Ellos no lo entienden. Ellos no lo comprenden. Yo creo que la mujer ha perdido su esencia. Ha perdido su esencia porque ha fracasado en el matrimonio. El hombre la abandonó, o el hombre es un mal hombre, un mal esposo, un mal padre. Y la mujer se ha visto prácticamente obligada a cumplir roles que no le corresponden a ella. Y ha tenido que salir del hogar y funcionar en otras esferas que no son su fuerte, a pesar de que resuelven, a pesar de que ellas se convierten en padre y madre. Pero el hogar ya no es el mismo, ya no es igual. El hogar dejó de ser hogar desde el momento en que la mujer salió de allí. Y ya no es hogar. Aun cuando esté el esposo y sea responsable, ellos dicen es que tenemos muchas necesidades y el sueldo del hombre no es suficiente. Así que yo tengo que trabajar. Y esto ha generado lo que hoy estamos viendo en la sociedad. Jóvenes ateos, rebeldes, revolucionarios, drogadictos, delincuentes, invertidos sexualmente,
con otro tipo de pensamientos, caprichosos, desordenados. No hay hogar. El resultado, cuando la madre no está en casa. La madre es la que impone. Pero el criterio es que no alcanza y mis hijos ya necesitan un estudio superior. ¿Cómo le voy a pagar la universidad? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, una serie de presiones económicas vienen sobre ellos y ellos se ven en la obligación de que tanto el hombre como la mujer tengan que salir de casa a buscar el pan. Y los hijos quedan sin el orden. ¿Y cuál es el precio que se paga por eso? ¿Los hiciste profesionales? Sí, es verdad que los hiciste profesionales. Pero ¿qué clase de personas son? Bueno, mi hijo es médico, pastor. Mi hija es secretaria ejecutiva. Mi hijo es ingeniero. Mi hijo es esto, es lo otro. Qué bueno. Pero ¿qué clase de personas son? Porque el título no hace a la persona. Puede tener un gran título y ser una persona perversa, infame, sin escrúpulos, sin sentimientos. Puede ser una persona irresponsable con todo el título. Los padres piensan que el éxito alcanzado en los hijos son los títulos. Si yo les dijera que están equivocados, no lo entenderían. No se trata de títulos. Está bien los títulos, siempre y cuando estos sean buenas personas. Y las buenas personas no se forjan en las universidades ni en los colegios. En el hogar, con la madre y con el padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el logro más grande que dos esposos pueden tener. Sus hijos, hombres buenos, nobles, que cualquier persona, sea el vecino, sea la familia, cualquiera que conozca a cualquiera de sus hijos, ellos van a dar testimonio y dice, oye, el hijo de fulano de verdad que es un buen muchacho. Hay una nobleza en él. Esa muchacha es una muchacha diferente. No sé, si que el hombre se ha sacado la lotería con esos hijos, dicen. Y es verdad. Es un testimonio hermoso. El otro, mi hijo, es un profesional, pero ese nos odia. Es un ingrato, metalizado, todo lo ve plata. Ha perdido sus virtudes, ha perdido su corazón. Cuando el Señor habló del buen samaritano, Él puso de referencia a un sacerdote y a un levita que pasaron y vieron al moribundo y siguieron de largo. Pero dice que un samaritano fue movido a misericordia y bajó de su cabalgadura
y le dio los primeros auxilios porque sacó vino y aceite, lo curó, vendó sus heridas, luego lo subió aquel animal y lo llevó hasta el pueblo y entró a un mesón que era como una especie de hotel de ese tiempo y allí estuvo con él, pero el hombre estaba mal, estaba grave. Y como él tenía sus responsabilidades, le dijo al mesonero, cuida de él. Y si gastares de más, eso significa que él dejó una cantidad de dinero. Porque le dijo, y si gastaras de más, yo te lo pagaré a mi regreso. No era su familiar, no lo conocía. Pero el Señor le pregunta a aquel hombre que había dicho, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál de estos tres crees que fue el prójimo? Pues el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo. Solo que no se puede dar lo que no se tiene. Usted no puede actuar con bondad si usted no tiene bondad. Si su naturaleza no está en esas condiciones nobles, por más que usted quiera, no puede. ¿Y cómo aparecen esas virtudes? ¿Cómo se fortalece esa bondad? ¿Cómo se acrecienta? ¿De dónde crece? ¿Dónde nace? ¿Cómo se puede lograr? El hogar, la madre, el padre. Ellos cultivan buenas personas. Si el padre es malo, los hijos van a ser malos. Si la madre es mala, los hijos y las hijas van a ser malos y malas. Es inevitable. Pero si la madre es buena, los hijos van a ser buenos. Con todos sus errores. Ellos van a saber evaluar. Ellos van a saber juzgar, van a saber analizar. Y van a saber reconocer de dónde sacaron ellos esa condición. Gracias a mi padre, gracias a mi madre. Mi padre fue un buen hombre, me inculcó, me enseñó, me habló. Me dijo que yo nunca fuera injusto, que yo nunca fuera abusivo, que siempre actuara con corrección, que nunca agarre nada de lo que no sea mío. Hay mujeres que no saben leer ni escribir, pero han inculcado en sus hijos valores indestructibles. Como dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Labor fundamental de la madre, complementado por el padre que llega después. Pero es la madre la principal. Dios le dio ese don, multiplicar. Ella es la que se sienta con los hijos, ella es la que le habla a los hijos, exhorta. Una psicóloga decía una vez, dando testimonio de ella, y ella no es cristiana, pero ella decía, yo no soy amiga de mis hijos. Si usted cree que usted es amigo de sus hijos, usted está mal. Usted no puede ser amigo de sus hijos. Porque usted es el que estorba a los hijos. Usted es el que le dice no a los hijos cuando tiene que decirle que no. Usted es el que corrige a los hijos. Usted es el que está siempre exhortándolo, está siempre detrás de ellos. ¿A qué hora vienes? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás?
Porque eso de ser amigo de los hijos es ser condescendiente. Es avalar todo lo que ellos hagan, porque eres amigo. Los padres no son amigos, son padres. Exhortan, corrigen, es su labor. Dan amor, pero siempre están corrigiendo. Por eso la Escritura dice que para que el hijo no sea vergüenza de su madre, castígalo con vara y no morirá. Para que no sea vergüenza. La corrección endereza al muchacho. Lo dice el libro de Proverbios. ¿Y quién es el que está con el muchacho todo el día? Pues la madre. La madre es la que lo lleva al colegio. La madre es la que lo recoge del colegio. La madre es el que se sienta a hacer las tareas. Como usted ha visto al padre hacer las tareas con los hijos, es la madre. La madre no sabe de muchas cosas, pero ahí está ella, aprendiendo con el hijo. Y tiene paciencia. Siempre está allí. Por eso, mis hermanos, se han sacado tantas frases de las madres. Cuando éstas en su impotencia señalan a los hijos. Esta casa no es un hotel, dicen, ¿no? Para que tú vengas a la hora que te da la gana. Esa es la madre. Un día cuando yo me muera van a llorar sangre. Esas son sus frases. Te voy a romper el hocico. Dime una más. Eso muestra el carácter de una madre preocupada por sus hijos. El padre no está, está la madre. La samaritana había perdido muchos años de su vida buscando su propio placer, su propia felicidad. No conocía el valor de un hogar, de un matrimonio. No lo conocía. Ella estaba con un hombre y si el hombre no le salía bien o no cumplía las expectativas, pues simplemente se separaba, lo dejaba y se buscaba otro. Pero había perdido el horizonte, había perdido el rol como mujer, como los hombres han perdido el rol. Y tienen una mujer y tienen otra y tienen hijos con una y tienen hijos con otra y así andan. Pero eso no fue lo que Dios estableció, por eso Cristo respondió con severidad. En el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así fue. Así fue. Ni ella ni él buscando por acá y por allá. Entonces, Dios establece el hogar, la familia. Los patriarcas hicieron comunidades completas. Cientos de personas, todos eran familia. Tenían un montón de hijos. Formaban los clanes. Él pertenece al clan tal, al clan de los Villanueva, al clan de los Alfaro, al clan de los Moreno, al clan de este. Eran clanes, porque eran numerosos, habían crecido, eran fuertes, eran guerreros. Los hijos habían creado
fortaleza, eran como una muralla. Dice la Biblia que el hombre que llena su casa de hijos no tendrá temor de los enemigos en la puerta, dice, por los hijos. No mangazonazos salen. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Los hijos. Entonces, Dios sabe lo que hace, sabe lo que dice. Cuando nosotros vemos la realidad en el mundo de la economía precaria y dice la mujer tiene que trabajar, el hombre tenemos que trabajar y los hijos, no sé, que la cuide tu mamá, que cuide tu hermana, o contratamos a alguien para que los cuide. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que crean en Él, que confíen en Él. La Biblia dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Esas son promesas. Cuando se tiene fe, todo es posible para el que cree. No habrá falta de nada. Y cuando tus hijos crezcan, tienen que crecer con esa fe. Cuando ya llegue el periodo de entrar a la universidad y los hijos ven que no hay lo suficiente, esos hijos que han sido instruidos por sus padres cristianos van a doblar sus rodillas, van a pedir, van a clamar a Dios. Y Dios va a responderles, porque eso les fue inculcado. Esa semilla de la palabra de Dios es la semilla de la fe. Cuando Dios puso la semilla de su palabra en el corazón de la samaritana, ¿qué apareció? La fe. Este es el Mesías. Cuando tú pones la semilla de la palabra de Dios en tus hijos, antes que los títulos y las carreras, ellos sabrán defenderse solos, sabrán tener sus propias experiencias con Dios, aprenderán a ver la gloria de Dios, a clamar, a tener respuestas, a tener sueños, a tener visiones, a reconocer al Dios Altísimo. Cuando tú no haces eso, los hijos crecen con una fe en el mundo, en los sistemas del mundo, en las formas del mundo. Y para ellos, si no entran a la universidad, dicen no soy nada. Si no logro esto, entonces estoy perdido. No. Ese es el hijo que nunca le pusieron la semilla de la fe, porque no tuvo una madre cristiana que le enseñara, que orara por él, que le enseñara a orar, que le enseñara a clamar, que le enseñara a depender de Dios. Tu padre depende de Dios, hijo, yo dependo de todos aquí. Tenemos que aprender a depender de Dios, porque eso es fe. Eso es cristianismo. No hay un hogar y una familia perfecta. No estoy diciendo que todos los hijos van a ser perfectos. Hay hijos que tienen sus problemas. Hay hijas que tienen sus problemas. Y en todos los hogares lo hay. No es el caso del hermano ni de la hermana, es el caso de todos. ¿En qué familia no hay un loco? ¿En qué familia no hay un borracho? ¿En qué familia no hay un libertino? ¿En qué familia no hay esto y un ladrón? ¿En qué familia no lo hay? Vea su familia, su círculo.
comenzando de su abuelo hasta el último. Su tío, su prima, su primo, su sobrino, su hijo, su hermano, su hermana. Gente incrédula, gente desviada, gente que hace problemas. ¿Quién no los tiene? Todos. Y nosotros hemos sido parte y algunos todavía son problemáticos. A veces el inconverso es más coherente que tú, que vienes a la iglesia. Entonces, no hay familia perfecta, pero hay una palabra que lo puede hacer volver del mal camino, que lo puede hacer volver de sus errores, que le puede hacer reaccionar y decir: estoy mal, Dios no se agrada de mí, estoy equivocado, tengo que enmendar, tengo que cambiar. Mi madre tiene razón, mi padre tiene razón, yo soy la oveja negra de la familia, yo estoy mal. Oren por mí, ayúdenme, por favor. Va a llegar un momento, porque tú le enseñaste eso de pequeños. Tú le enseñaste. Un día pasaba por una de las calles del centro, hace tiempo allá, y había una cantina, así como la entrada era así un poquito, y adentro estaban los borrachos. Y yo pasé y miré, y justo salía uno borracho. Y yo lo miré y pasé porque yo no lo conocía. Y el borracho se dice: pastor. Y yo volteo, ¿no? Y le digo: ¿te conozco? No sé si me conocerá, pastor, pero yo a usted sí lo conozco. Y yo sé que yo estoy mal. Perdóneme, dice, que esté en esta condición. Ore por mí. Ore por mí. Porque yo un día conocí la palabra. Yo lo he escuchado a usted. Yo un día estuve en la iglesia. Pero ahora yo estoy mal. Yo reconozco, decía él, ¿no? Yo reconozco que estoy mal. Solo le pido que ore por mí. ¿Y cómo te llamas? Fulano de tal. Te prometo que voy a estar orando por ti. Y cuando estés bueno y sano, ve a la iglesia. Estamos en tal lugar. Estábamos en Torres Paz en ese tiempo. La gente, cuando recibe la semilla, esa semilla produce, no lo deja en paz. Dice el profeta Isaías que así como el cielo da la lluvia y la lluvia cae a la tierra y la hace germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la he enviado. Esa palabra, cuando entra en el corazón, es como el esperma cuando entra en el óvulo. Genera vida. Genera vida. Y hay momentos en que el corazón está duro. Puede ser del hijo mayor, de la hija menor, puede ser del hermano, puede ser del papá, de la mamá. Alguien tiene su corazón endurecido, pero en ese hogar se dio la palabra. Y esa semilla no va a volver vacía, Dios no lo va a permitir. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Esa palabra va a estar allí. Y esa palabra un día va a germinar. Un día va a llamar a la conciencia a ese hombre, a esa mujer. Algo va a pasar, pero esa palabra va a salir a flote y va a dar fruto.
y esa persona va a cambiar. Y se va a producir la fe. Muy pocos hacen el culto familiar con sus hijos. Muy pocos. Lo más que hacen es: ora, hijo, por los alimentos. Quieren escucharlo. Lo toman como una diversión. No hacen el culto familiar. ¿Y qué es el culto familiar? Reúne a esos chiquitines antes de salir a la escuela. Léeles una porción de la palabra y explícales esa porción brevemente. 5 minutos. 5 minutos, hermano. No te va a quitar el tiempo. 5 minutos. Léele la palabra, una porción, y explícale. Esto lo dice por esto, hijo. Y hay que tener cuidado y que miren. Incúlcale la palabra de Dios. Porque esos niños van a llegar a una escuela donde puede haber un hombre con ideas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Con enseñanzas contrarias. Y usted tiene que alertar a sus hijos. Cuando haya algo que esté contrario a la palabra de Dios, no digas nada, pero no lo aceptes. Eso no es verdad. Los niños asimilan rápido y luego oras por ellos y los llevas al colegio. Es que no tengo tiempo, pastor, estoy aquí. ¿Dónde está el peine? ¿Dónde está? ¿Qué aquí? ¿Qué cara? En la noche, la madre ya tiene todo organizado ya. El uniforme planchado, limpio, el peine, los zapatos lustrados, todo lo tiene ya. Para que cuando amanezca, lo único que va a hacer es preparar el desayuno rápido para alimentar a sus hijos. Y antes de eso, 5 minutos antes, le da el culto familiar. Y ya. Esos niños, cuando crezcan, serán nobles, serán buenos hijos, buenos niños, buenos hombres, diferentes hasta en su manera de mirar, su manera de proceder, diferentes. Amados hermanos, la mujer juega un papel fundamental. No pierda la fe. No descuide su familia. Al final es lo más valioso que tiene. Un día esos hijos crecerán. Usted no los quiere ver perdidos. Usted no quiere ver a esos hijos engañando a su esposa con otra mujer y con otra porque tiene plata, porque esto. Usted no los va a ver sacándolo de las cantinas como un irresponsable, haciendo hijos irresponsablemente. No, esos hijos van a tener otro criterio. Gracias a usted. Usted le inculcó. Usted le habló. Y aun cuando son hombres y mujeres ya maduros, usted sigue. Y cuando se portan mal, usted dice: ¿acaso yo te enseñé eso? ¿Yo te enseñé a ti que había que levantarle la mano a la mujer? ¿No te enseñé que eso es de cobardes? ¿De maricas? ¿No te enseñé eso? Y ellos agacharán la cabeza porque ellos sabrán que sí. Su madre le enseñó a no golpear nunca a una mujer, mucho menos a su esposa. Y ellos recordarán, entenderán. Es otra mentalidad. Son valores que están en el corazón. Por eso, esta mujer no solo ordenó su vida, hermanos, porque esta mujer tuvo que haber ordenado su vida.
Porque muchos de los que creyeron en Él ordenaron su vida. ¿Cómo no la va a ordenar esa mujer? Y no importa si fue a destiempo, Dios sabe organizarlo todo y a renovarlo todo. Él hace nuevas todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Que las mujeres aquí en la iglesia sepan que por encima del dinero está la voluntad de Dios. Por encima de eso. Aunque no lo entienda a veces. Aunque diga cómo va a ser. Que no puedo, yo tengo que hacer algo. Ten fe. Desarrolla la fe. Cree. Señor, tú me hiciste mujer, le dirás. Tú me has dado un esposo, me has dado hijos. Yo quiero estar en el hogar. Pero pastor, yo soy una mujer profesional, yo tengo mi oficina, yo tengo aquí, yo tengo allá. Sí. Tú has hecho todo eso porque corresponde para ti que es bueno. Tú entiendes que eso es correcto, que tú entiendes que eso es lo normal. Tal vez usted no sea profesional, tal vez sus hijos, sus hijas son profesionales. ¿Y cómo están sus hogares? ¿Ya son casados? Ya son casadas. ¿Y cómo están sus hogares? Son profesionales, pero ¿cómo están sus hogares? ¿Cómo están creciendo sus hijos? Ellas no están allí con sus hijos. ¿Quién cría a sus hijos? ¿No son la mayoría de las abuelas las que crían los nietos? Porque la mamá trabaja, la mamá está aquí, la mamá está allá. Y tiene esposo. Porque todavía una que no tiene esposo, bueno, ¿qué más le queda? Escogió mal. Porque si hubiera sido joven, cristiana, hubiera clamado a Dios y Dios le hubiera dado un buen esposo. Pero escogió a su forma, le gustó un adefesio, se casó con él. Y no le duró. Entonces, por eso las damas en la iglesia siempre estaba en primer lugar Dios. Y es el mandamiento. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Es el mandamiento. Pero ¿quién tiene esa fe? ¿Quién tiene esa fe para decir, yo voy a poner a Dios en primer lugar? Y voy a hacer conforme Él quiere. ¿Quién tiene esa fe? Es locura. La gente dirá, pastor, usted está loco. Usted está loco. ¿Qué cosa cree? O sea, que Dios me ha puesto a mí solamente para cocinar, criar hijos. Pues ¿para qué te casaste? Si tú no quieres criar hijos, si tú no quieres cocinar, si tú no quieres lavar la ropa, no quieres atender a tu familia, ¿para qué te casas? Quédate soltera y haz tu vida. Si tú no puedes ser fiel a una mujer, ¿para qué te casas? Si a ti te fastidia la bulla de los niños, ¿para qué te casas? ¿Para qué tienes hijos? Yo no soy el incoherente. Si vamos a retroceder el tiempo, tú escogiste un estilo de vida. Pero yo simplemente estoy indicando lo que Dios enseña en la Biblia. Cómo Dios ve las cosas y para qué hizo al hombre y para qué hizo a la mujer. ¿Para qué Dios estableció la familia? ¿Cuáles son los resultados de una familia sin madre y sin padre presentes? Que solo llegan en la noche a dormir.
¿Cuál es el resultado? El resultado es desastroso. Ese es el resultado. ¿Qué pasa cuando nosotros no enseñamos a Dios a los hijos? ¿El resultado cuál va a ser? Desastroso. Pero cuando nosotros somos fieles, clamamos. La joven clama por un esposo, el joven clama por una esposa. Los hijos aprenden a depender de Dios. El padre, cuando las cosas le van mal, clama a Dios. Escuchaba a un pastor que tenía su familia numerosa y cuando se enfermaba uno de sus hijos, decía: papá, me duele acá. Pues vamos a orar porque seguro no tenemos. Así que o te sanas, porque no tenemos seguro. Te sanas o te sanas. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Y se sanaban. Y se sanaban. Ellos no tenían seguro social. No eran millonarios. Pero tenían fe. Y esa fe se la transmitió a sus hijos cuando se enfermaban. Se la transmitía. De que te sanas, hijo. Eso vale más que cualquier cosa. Vale más que cualquier cosa. Usted puede pagar dinero para tener una clínica en favor suyo, un hospital, no sé, tantas formas de negociación hay con las clínicas y cosas. Y hay quienes pueden hacerlo y está bien. Pero tener fe vale más. Tener fe vale más. Inculcar esa fe, no en la medicina ni en los doctores, sino en Dios, vale más. Ahora, no tiene esa fe, pues vaya al médico. No se me muera en el camino. Pero ¿cómo aparece esa fe? Cuando usted cree a la palabra. Cuando usted cree en ese Dios que usted dice adorar y creer y servir. Ahí es donde aparece esa fe, en el momento difícil. Por eso hay hombres que necesitan una esposa que sea adoradora de Dios. Porque hay hombres que necesitan a veces encaminarlo como un hijo. Vamos al culto. No, hoy día no voy a ir. Vamos. El pastor ha dicho que es para las mujeres. Vamos. Y la esposa está ahí. ¿Acaso ella no está cansada? Está cansada, más cansada que el hombre. Pero ella dice: no, hay que ir al culto. Hay que ir, que hace frío, hay que ir. Eso vale más. Porque todas estas cosas que nos rodean, que tenemos, un día nos vamos a morir, hermano. Y todas estas cosas se envejecen y perecen. Pero la fe es más preciosa que el oro, dice la Biblia. Es lo que recibió la samaritana. Si conocieras el don de Dios, tú me pedirías, dijo Cristo, y yo te daría agua viva para que no vuelvas a tener sed en este mundo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez haya alguien que diga: pastor, ore por mí y por mi familia. A veces las circunstancias, las necesidades obligan a hacer tantas cosas, pastor.
Yo lo entiendo. Como ser humano, como pastor, yo lo entiendo. Mucho más lo entiende Dios. Pero Dios dice, mi palabra está por encima. Si tú crees a mi palabra, entonces todas las demás cosas os serán añadidas. Porque eso pasa cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Yo quiero hacer una oración por ti, por tu familia. Y si tú deseas esa oración, ponte de pie ahí donde estás y yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tú y tu familia tienen necesidad. O a lo mejor piensas que la oración que vamos a hacer no tiene efecto. No sé, de repente si viene un extranjero, pero el pastor crea la palabra, no en el hombre, crea la palabra. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, aquí está mi vida y yo represento a mi familia. Tal vez mis hijos, mis hermanos, mis padres no están todavía convertidos. Ellos tienen problemas. Hay problemas fuertes en el hogar. A veces no sé qué hacer, me desespero. Ya no puedo controlar las cosas. Ore por mí, pastor. He cometido errores. Tal vez he dado más lugar a las cosas de esta vida que a la palabra de Dios. Y como Marta he estado afanado y turbado por las cosas de esta vida, mientras que María había escogido la mejor parte y yo no lo entendía. Pero ahora entiendo que tu bendición es la que prevalece. Señor, aquí está mi vida y mi familia. Te pido, Señor, que extiendas tu mano. Díselo con tus propias palabras. Yo oro por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido dada. Y aquí están estas vidas, Señor, que se han puesto de pie. Y al escuchar tu palabra, fe ha venido a su corazón. Y entendimiento de tu voluntad ha venido a sus corazones. Yo te pido, Señor, que no tomes en cuenta las faltas, los pecados, los errores que cada uno de ellos puedan haber cometido, sino más bien, Señor, toma en cuenta ese acercamiento que ellos tienen en este momento delante de ti. Ten en cuenta, Señor, ese corazón humillado delante de ti. Te pido que extiendas tu mano, que perdones, que santifiques, que rompas toda cadena diabólica, toda influencia de maldad desaparezca de sus vidas, que aparezca tu bendición para ellos como padres, para ellos como hijos, como hermanos. Que aparezca tu bendición, que aparezca la fe, que esa fe prevalezca en el corazón de ellos, que todo lo que ellos emprendan, que todo lo que ellos hagan, que todo lo que ellos dejen de hacer sea por fe, porque el justo por su fe vivirá, dice tu palabra, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo aquí, aumenta la fe de estas vidas, bendice sus familias, bendice sus hogares, toca a aquellos que están todavía desviados de tus caminos, que no te conocen, manifiéstate a ellos, sean hijos, sean hermanos, sean padres, manifiéstate, Señor.
que la semilla de tu palabra germine en el corazón de ellos. Y sálvalos, libértalos, transfórmalos. Y haz que se conviertan al único y verdadero Dios que eres tú. Mira los que están enfermos. Toca sus cuerpos, toca sus males, sánalos, libértalos de sus enfermedades, de toda inflamación, de todo ardor, de todo aquello que pueda estar afectando su organismo. Señor, desaparezca toda enfermedad, renueva su cuerpo, sánalos totalmente. En el nombre de Jesús, santifícalos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo tu Hijo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Cristo.